¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Mi nombre es Salvador Leal y esto es Análisis Viva, un repaso breve de los acontecimientos que afectaron los mercados financieros durante la semana que termina y un vistazo a lo que viene en la semana que comienza. El día de hoy nos acompaña Mario Correa, él es Chief Economist en Scotiabank México. Muchas gracias, Mario, por estar con nosotros en este Análisis Viva. Al contrario, Salvador, un gusto estar aquí y poder platicar contigo, con tu auditorio en este podcast de Viva, algunas reflexiones acerca de lo que está pasando en nuestro entorno económico. Un placer. Si te parece bien, vamos al análisis. Está terminando un año como pocos y las empresas e inversionistas comienzan a enfocarse en el 2021, en donde los pronósticos parecieran lucir un poco mejor que en este 2020. ¿Cómo ves el próximo año, Mario? ¿Y qué factores crees que van a ser determinantes para la economía y para los mercados? Mira, me gustaría comenzar reflexionando un poco acerca de cómo fue este año del 2020, que tuvo muchos eventos completamente inesperados, haciendo un recuento, un repaso de cómo esperábamos a estas alturas del año pasado que se comportara la economía en el 2020. Y si tú ves la encuesta de Banco de México de noviembre del año pasado, pues para el 2020 el promedio de los economistas anticipábamos un crecimiento de 1.08%. Y hoy día, pues la expectativa está rondando más bien el menos 9%. Entonces, desde luego fue una gran sorpresa la que tuvimos. No solo es el tema de la pandemia del COVID, lo que estaba completamente fuera de cualquier tipo de horizonte de pronóstico, ¿no? De factores que pudieran haber aparecido, ¿no? Para incorporarlos. Pasaron un montón de cosas en este año. Sin ir más lejos, la cantidad de huracanes que tuvimos azotando aquí el continente americano, pues yo no recuerdo haber visto tanto. Se les acabaron los nombres que tenían para ello y tuvieron que seguir con el alfabeto griego. Entonces, en fin, fue un año realmente inédito, con muchas sorpresas y desde luego, pues un comportamiento bastante malo en la actividad económica en el mundo derivado del tema del COVID. Y hacia adelante hay una gran incertidumbre que se mantiene vigente, ¿no? Y que está también en los pronósticos que podemos ver hacia adelante. A lo mejor después podemos platicar de todos estos elementos que generan incertidumbre, pero para reflexionar ahorita, si vemos ahora, regresando a la encuesta de expectativas de Banco de México, si tú ves los pronósticos que se tienen para, vamos a decir, el último trimestre de este año, que en promedio se espera una caída de 8% en el PIB, la dispersión, la desviación estándar, que es qué tanto varían los pronósticos, es de 2 puntos, que normalmente es una dispersión alta, donde tienes un mínimo de menos 15.6 y un máximo de menos 4.3. Todavía va a haber una caída negativa. Pero si ves el primer trimestre, esa dispersión es de 3.55 puntos y si ves el segundo, la dispersión es de 4.72 puntos. Esto quiere decir que cada vez es más difícil tratar de ver lo que viene en el futuro inmediato. Estamos hablando del crecimiento del PIB para los próximos trimestres y hay cualquier cantidad de opiniones diferentes, que es lo que te refleja la encuesta de Banco de México, y eso desde mi punto de vista nos debe llevar a reflexionar lo complicado que es hacer pronósticos en este entorno tan incierto, porque en buena medida, buena parte de las herramientas que tenemos para hacer esos pronósticos se basan en información estadística previa, pero en una situación inédita como la que estamos viendo, con lecturas que no habíamos visto pues desde que se hacen este tipo de indicadores, pues hacer los pronósticos implica aplicar una buena dosis de imaginación y de subjetividad. Ahora sí que cada analista interpreta los diferentes factores y les asigna diferentes tipos de probabilidades para producir un número final, un escenario, ¿no? Pero desde luego tiene que estar sujeto a esta construcción subjetiva en gran medida y por eso vemos esta dispersión elevada, esta diversidad en los pronósticos. Entonces es un entorno de incertidumbre extraordinariamente elevada el que tenemos hacia adelante. Los pronósticos para 2021 lucen mucho mejores que los que tenemos ahorita para el 2020. ¿Tú crees que ya podemos darle la vuelta al 2020 y la crisis que fue generada por el COVID-19? Mira, yo creo que todos queremos ya darle la vuelta a la página de lo que pasó en el 2020. Ya queremos que llegue el 2021. Te digo, este 2020 va a ser quizá de triste memoria para muchos, pero me parece muy importante tener muy presente que la crisis que estamos viviendo, la crisis económica generada por el COVID, no ha terminado todavía. Estamos ante la mayor recesión, y esto hay que tenerlo muy presente, es la mayor recesión pues que le ha tocado vivir prácticamente a la generación
generación actual. O sea, para irnos a un antecedente tendríamos que irnos hasta 1932 con la Gran Depresión, del tamaño de las caídas que estamos viendo en la actividad económica que se han dado en este año, y que esto va a tener un impacto en la situación de los hogares, en la situación de las finanzas de los gobiernos, de las empresas, que va a llevar tiempo superar. Entonces, nuevamente, ya queremos darle la vuelta a la página, pero creo que no hay que perder de vista que esta crisis todavía no termina y nos falta transitar todavía por varios momentos y varias etapas diferentes hasta ya poderla considerar superada. Entonces hay que seguir con la guardia en alto, ¿no? Oye, estas etapas que mencionas, platícanos, ¿cuáles son las que faltan, de las que tú consideras por transitar? Mira, empezando por el tema del contagio, todavía del COVID, todavía nos falta contener cabalmente el contagio. Ya hay varias vacunas que afortunadamente son promesas importantes de alta efectividad y que eventualmente este problema se puede contener quizá a lo largo del 2021. Pero todavía falta no solo que finalicen estas pruebas, se autoricen ya las vacunas, sino todo el proceso de distribución a nivel mundial, de producción de estas vacunas, que implican temas muy especiales. Necesitamos miles de millones de dosis de esta vacuna. Cada país necesita, pues dependiendo del tamaño de su población, millones o cientos de millones de vacunas. Algunas de estas, nada más transportarlas requieren contenedores muy especiales que pues hoy día o no se tienen construidos o se tienen muy pocos y no van a alcanzar, entonces se tienen que hacer. Falta todo este proceso de distribución. Eso es lo primero que todavía nos falta por ver. Ahora, aunque ya está esa promesa de que la pandemia va a dejar de ser eventualmente una gran preocupación, hoy día estamos viendo todavía pues nuevos confinamientos que se están dando alrededor del mundo, porque hoy día, ahora que está empezando el clima frío en el hemisferio norte del planeta, pues estamos viendo que el número de contagios ha venido creciendo, se ha venido acelerando. Entonces esto ha venido propiciando que muchos países tengan que recurrir a esas medidas de aislamiento. No hemos visto periodos de aislamiento tan severos como los que vimos en abril y mayo, pero mientras no se contenga cabalmente el contagio, esa posibilidad existe. Y ese tipo de impactos, desde mi punto de vista, no están considerados en los pronósticos que estamos viendo hoy día alrededor del mundo. Entonces, si tenemos estos nuevos episodios, habría un impacto adicional sobre la actividad económica, con nuevos retos y posiblemente con reacciones importantes en el comportamiento de los mercados. Entonces, esto hay que tenerlo también presente. Nos falta, en esta siguiente etapa, vamos a ver cómo se desenvuelve esta batalla, refiero yo, por la supervivencia que están enfrentando muchas empresas. El problema del COVID, del confinamiento que se dio en abril y mayo, es que para muchas empresas, hogares y gobiernos, pues fueron prácticamente 2 meses sin percibir ingresos y tuvieron que adaptarse de alguna forma recurriendo a su ahorro anterior o endeudándose para sobrevivir a este periodo. Muchas de las empresas, pues desafortunadamente ya han quebrado. Hay muchas otras empresas, y estoy hablando de todo el mundo, que están batallando por su supervivencia financiera, y dependiendo de cómo se vaya dando la reactivación, pues algunas van a sobrevivir y otras no. Y estamos viendo ese proceso. Todavía no sabemos hasta dónde va a llegar. Muchas de las empresas que sobrevivan, y es la siguiente etapa, que también estamos, creo yo, empezando a vivir ahorita cuarto trimestre, primer trimestre del año que viene, es que las empresas que sí sobrevivan tienen que contestar una pregunta, y es la demanda que van a enfrentar por sus bienes y servicios, ¿cuál es? Y sobre todo, si la capacidad instalada que tienen, la escala que tienen productiva es la adecuada para enfrentar esa demanda. Te decía que muchos de los hogares se quedaron sin ingresos durante los meses de abril y mayo y han tenido que endeudarse, o algunos recibieron en algunos países la ayuda financiera que les proporcionaron sus gobiernos. Pero es muy probable que hacia el futuro el gasto de consumo de los hogares tenga que ser más cauteloso, ya no pueda ser del mismo nivel que en años anteriores, porque tienen que reponer ese ahorro. Y en la medida en que eso ocurre, la demanda que pueden enfrentar las empresas es menor. Y si las empresas ven que la demanda por sus bienes y servicios pues va a ser bastante menor a la capacidad que tienen, pues entonces se tienen que adaptar a esa nueva situación, reduciendo su escala, quizá vendiendo activos, quizá cerrando algunas de sus instalaciones. Imagínate el caso de los hoteleros, ¿no? Una cadena que tiene 10 hoteles, pues difícilmente los va a llenar durante el 2021. A lo mejor ahí la decisión adecuada es cerrar uno temporalmente, reducir ahí el tamaño de su planta laboral. En fin, eso lo vamos a seguir viendo en estos momentos, cómo reaccionan las empresas. Punto clave aquí es cómo va a reaccionar el consumo de los hogares hacia adelante. Y por lo que te decía, es probable que este consumo sea relativamente menor a lo que hemos tenido en el
el pasado. Va a haber un proceso de consolidación en diferentes sectores y desde luego hay sectores que van a tener un muy buen desempeño, todo lo que tiene que ver con temas de salud, por ejemplo, allá hay grandes oportunidades y seguro no se dan abasto, pero a nivel general de la economía, los sectores van a estar de alguna forma apretados y va a haber procesos de consolidación donde las empresas más fuertes del sector, financieramente más fuertes, son las que van a terminar absorbiendo los activos no estratégicos de las empresas menos fuertes o inclusive las mismas empresas que no sobrevivan. Ya vimos la semana pasada esta noticia de la fusión que se da en España en el sistema bancario entre dos bancos ahí importantes y yo creo que esa es la primera probadita que estamos viendo de ese proceso de consolidación que creo yo que se va a dar en varios de los sectores de la actividad económica alrededor del mundo. Y por último, nos falta por ver cuál va a ser el impacto en el sistema financiero y bancario a nivel global. Todos los bancos hemos venido constituyendo reservas, todos saben que va a haber un tema de cartera vencida por esas empresas que ya no están o que están teniendo serias dificultades o de los hogares. Las autoridades financieras alrededor del mundo están muy pendientes de estos temas, justamente para mantener esa viabilidad y sostenibilidad del sistema financiero, pero la realidad es que no sabemos hasta dónde va a llegar el problema de la cartera vencida, si ya las reservas que se hicieron son suficientes, si se van a requerir más. En este entorno, pues el crédito para empresas, especialmente alrededor del mundo, va a estar algo apretado y vamos a ver si llegara a haber algún tipo de afectación en algunos bancos importantes alrededor del mundo que hayan estado en una situación débil, eso también puede generar algo de inquietud en los mercados. Entonces nos falta transitar todo esto y yo creo que esto lo vamos a ver este cuarto trimestre, primer trimestre, todavía segundo trimestre del año que viene y ya hasta que contemos con la vacuna, que hayamos superado todos estos eventos, podremos pensar entonces que ya estamos en condiciones ahora sí de ir hacia adelante con el crecimiento económico. De retomar una senda, ¿no? Oye, en términos de mediano plazo, más allá, un poquito más allá de 2021, ¿qué es lo que sigue para el entorno mundial, Mario? Pues mira, justamente retomar esa dinámica de crecimiento y aquí sigo hablando del entorno global. Por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no? Donde ha habido pues un estímulo sin precedentes, tanto fiscal como monetario, donde va a haber un nuevo presidente. Cuando ya le demos la vuelta a la página de la crisis del COVID, entonces el siguiente problema que le va a tocar al señor Biden resolver es cómo enfrenta la enorme deuda con la cual va a terminar el gobierno de los Estados Unidos, el déficit fiscal, y cómo dentro de ese entorno logra que esa economía, que es la más importante todavía del mundo, empiece a agarrar tracción, ¿no? Se van a necesitar un montón de inversiones diferentes, especialmente en infraestructura. Él trae todo este tema de, sobre todo, promover la infraestructura energética en energías limpias. Entonces, eso es lo siguiente que se tiene que lograr. En Europa, por ejemplo, donde también hay afectaciones muy, muy serias, donde la deuda pública de muchos gobiernos ha crecido, pues van a tener que empezar a enfrentar esas deudas, a hacerlas viables, a mantener a los mercados financieros funcionando correctamente, a lograr que después el crédito empiece a fluir a todas las empresas que tengan esos proyectos de inversión. Y yo creo que va a ser muy importante restablecer sobre todo la cooperación internacional. Vivimos en un mundo pues ya globalizado donde todos dependemos de todos los demás, hablando de países, hablando de economías, hablando de procesos de producción. Buena parte de esta cooperación se interrumpió en los últimos años con el surgimiento de medidas proteccionistas en varias partes del mundo y creo que va a ser fundamental restablecer esa cooperación a nivel internacional, profundizar la integración económica entre varios países, porque esa es, creo yo, desde mi punto de vista, la única forma de lograr que la economía mundial se reactive. Ahora, creo que hay algunas señales positivas para ello. De entrada, el cambio de liderazgo en Estados Unidos, algo que mencionaba el señor Biden en alguno de los debates y lo ha mencionado insistentemente, que a mí me parece pues algo que necesita el mundo urgentemente, es restablecer la civilidad, es la palabra que usaba, ¿no? La decencia en las relaciones internacionales en este entorno global tan complicado. Es algo que hace mucha falta y que es fundamental y será lo que determine más hacia adelante las posibilidades de crecimiento para el mundo en el mediano y largo plazo. Pasemos a México. ¿Cómo le va a México? ¿Qué tal está el panorama para nuestro país? Pues mira, yo creo que el panorama sigue siendo complicado, desafortunadamente, porque tenemos muchos retos y quizá no las mejores condiciones para superarlos rápidamente. Mira, yo percibo que la reactivación que estamos viendo, y de hecho hoy en la mañana se publicaron los datos del PIB desagregados del tercer trimestre, la noticia que todo el mundo está refiriendo es esta recuperación de más del 12%. Un rebote, ¿no? Sí, es un rebote que bajo condiciones usuales
pues sería extraordinario. Pero lo que hay que entender es que estamos comparando contra el peor trimestre que hemos visto prácticamente en la historia reciente, ¿no? Desde que hay estas estadísticas. Entonces ese rebote yo creo que ya se esperaba, ¿no? Digo, qué bueno que se dio, pero sencillamente es la reacción a volver a abrir la oportunidad de producir y pues muchas empresas pues retomaron muchos de esos procesos de producción. Entonces yo te diría que es natural. Ahora, se observa una diferencia importante y te diría que dos velocidades diferentes entre los sectores o componentes más importantes, sobre todo de la demanda en el país. Por un lado, tú tienes las exportaciones y los sectores orientados a la exportación, especialmente las manufacturas, que son los que se han recuperado con mayor rapidez. Inclusive tú ves los datos recientes de la balanza comercial, pues el dinamismo de nuestras exportaciones manufactureras francamente ha sorprendido. Eso se debe a que la economía de Estados Unidos se ha recuperado mucho más rápido de lo que se esperaba por todos estos programas masivos de estímulo que se han aplicado. Pero por otro lado, el mercado interno, que depende más del consumo de los hogares y de la inversión de las empresas, sigue bastante deprimido y lo vemos en los diferentes componentes, sobre todo en el sector servicios del PIB. Y ahí es donde vemos todavía señales de que nos falta mucho para reactivarnos. Tanto el consumo privado como la inversión siguen muy por debajo de los niveles que había antes de la pandemia y desafortunadamente estamos enfrentando, creo yo, un entorno bastante adverso tanto para el consumo como para la inversión. Entonces se va a lograr crecer por el lado de la demanda externa, por el lado de las exportaciones, pero el mercado interno no está, creo yo, impulsando la actividad económica y ahí vamos a llevarnos un buen rato antes de que eso empiece a pasar. Algo que me parece importante a tener presente de este entorno complicado y que viene hacia adelante para México, además de este panorama adverso para la inversión y el consumo, es el reto que representa mantener la calificación de la deuda soberana para nuestro país. Uno de los principales riesgos que han advertido muchos analistas, que inclusive ahora pues, se puede ver en las minutas de Banco de México, es uno de los temas que preocupa, es la posibilidad de que siga bajando la calificación de la deuda soberana y eventualmente de que se pierda el grado de inversión. Y aquí el tema es las finanzas públicas y sobre todo la estrategia que se está tratando de implementar para promover el desarrollo y crecimiento del país, utilizando a las grandes empresas estatales, especialmente energéticas, Pemex y CFE, como punta de lanza de esta estrategia. Pero desafortunadamente, pues tanto Pemex como CFE están perdiendo dinero, las finanzas públicas han tenido que apoyar el gobierno federal a estas empresas y hoy día uno de los riesgos es que con la baja en la actividad económica o la debilidad de la actividad económica hacia el futuro, pues los ingresos tributarios sean débiles y que entonces estemos viendo un deterioro en la posición fiscal. Es cierto que la deuda pública como proporción del PIB ha aumentado no por un gasto exorbitante del sector público. De hecho, muchos analistas e inclusive el mismo Fondo Monetario Internacional ha invitado al gobierno de México a implementar diferentes tipos de paquete de ayuda financiera a hogares y a empresas, ¿no? Y no se ha hecho así. La deuda pública ha crecido de forma importante porque ha caído la actividad económica y en el fondo esto representa uno de los factores de riesgo, porque si llegamos a perder ese grado de inversión, entonces sí, el acceso a los mercados financieros internacionales sería mucho más costoso. Una de las fuentes de ahorro que hemos tenido en abundancia en el pasado han sido estos mercados financieros internacionales, pero eso se vería más restringido con una calificación que no se agrada de inversión. Entonces este es uno de los riesgos que tenemos hacia adelante y que creo que vamos a ver desafortunadamente en la medida en que se debilitan las finanzas públicas, que no hay un cambio en esta estrategia, que podamos ver alguna rebaja en la calificación de las agencias que todavía faltan, que serían Standard & Poor's y Moody's, quizá durante el primer trimestre del año. Esto diría que es uno de los riesgos que tenemos en el horizonte. Entonces, el panorama económico para México pues luce complejo, altamente incierto y por eso tenemos esta dispersión en los pronósticos que hablaba hace ratito y que vemos para el 2021. Muchos han señalado que la decisión de no recurrir al endeudamiento público para dar apoyos financieros pone a México en una mejor posición versus otros países. ¿Tú cómo ves este tema? ¿Crees que esto resulte ser ventajoso para México? Mira, lo curioso es que hasta el momento los mercados financieros así lo han visto. Inclusive Fitch, esta agencia calificadora que hace pues unos días ratificó la calificación actual para la deuda soberana de México, comentaba entre sus argumentos que justamente el comportamiento
comparativo a nivel internacional de la deuda de México, la deuda medida como proporción del PIB frente a otros países, pues no luce tan mal en este entorno actual, porque muchos otros países, especialmente países similares a México, pues recurrieron fuertemente al gasto público para apoyar pues a sus economías, y esto hace que la deuda de esos países hoy día se vea más alta. Y sí, en el corto plazo se ve mejor el tener una deuda más baja. Lo que habrá que ver hacia adelante es si esta estrategia que ha decidido el gobierno federal pues va a ser efectiva, porque lo que están tratando de hacer los otros países, lo que recomendaba el Fondo Monetario Internacional de dar estos apoyos era justamente evitar que las empresas, que son las que acaban pagando impuestos en el futuro, pues desaparecieran, que esas fuentes de trabajo y los trabajos que también son los que pagan impuestos en el futuro desaparezcan. Lo que están tratando de hacer todos los gobiernos con estos paquetes de ayuda es minimizar el impacto en la pérdida de empresas y pérdida de empleos, que en el futuro se traduce en una recaudación más amplia. Si en México, por la falta de apoyo que no se le dio a estas empresas, muchas de ellas van a quebrar y esos trabajos se van a perder y no vamos a poder generar esos trabajos de forma fácil porque no hay inversión o porque tenemos un mercado laboral muy rígido, decimos los economistas, pues entonces hacia el futuro esa recaudación de impuestos, que es lo que le da la viabilidad a la deuda pública, pues puede acabar viéndose deteriorada, reducida, y entonces sí poner en riesgo justamente esa calificación. Ya lo veremos el año que viene. Desde mi punto de vista, yo creo que una de las cosas que sí vamos a observar es esta fuerte presión sobre las finanzas públicas derivada de ingresos que van a ser cada vez más escasos. Este año hay que recordar que buena parte de la recaudación se generó con efectos que son de una vez por todas. Toda esta recaudación que se logró de empresas que estaban litigando quizá devoluciones de impuestos de años anteriores, pues se logró cobrarlos por parte de Hacienda este año, pero pues eso tiene un límite y el año que viene es muy difícil que se pueda tener ese mismo tipo de recaudación. Entonces, eventualmente, si la economía no reacciona, pues vamos a ver que esos ingresos empiezan a verse afectados, los ingresos tributarios, y entonces sí, se haría más evidente un deterioro en la posición fiscal y más probable una baja en la calificación. Entonces, ya veremos. Yo creo que todavía inclusive estamos a tiempo de reflexionar muchos de estos temas, porque hoy día todavía hay muchas empresas que pueden ser viables, pero que no están recibiendo el apoyo financiero, están ahora sí que navegando solos y a su suerte, y si esos trabajos se pierden, pues luego va a ser muy difícil recuperarlos. Ha sido este corte que nos has dado, un corte de caja de la situación en este punto de la pandemia, la verdad es que ha sido muy interesante. Antes de cerrar Análisis Viva, ¿tienes algunas recomendaciones para transitar este entorno incierto que nos has platicado? Mira, sí, con todo gusto, y de hecho yo creo que es importante, desde luego, entender el entorno económico que se percibe va a seguir siendo complicado, pero eso no quiere decir que no vaya a haber oportunidades o que no se puedan hacer cosas en lo personal o para las empresas. Siempre hay que tener presente que independientemente del entorno, nosotros tenemos capacidad de reaccionar a él. Y para eso sí me gustaría compartir quizá algunas recomendaciones que, aunque son muy genéricas, espero que sirvan al auditorio. Primero, yo creo que es muy importante tener bien desplegadas las antenas, la percepción para entender cuáles son los cambios que se están dando en el entorno, y dentro de esos cambios seguramente vamos a encontrar muchas oportunidades. Por ejemplo, por ahí oí, no recuerdo quién, que comentaba, a un buen amigo, otro de mis colegas comentaba que todo este proceso de adopción tecnológica en diferentes empresas que iba a un paso, vamos a decir, normal, pues gracias al COVID en este entorno se precipitó de forma rapidísima, ¿no? Hoy día todo el mundo estamos trabajando desde casa con estas nuevas tecnologías que ya nos podemos conectar, y ese ha sido un cambio bien importante, ¿no? Que está dando muchos negocios para muchas empresas diferentes, ¿no? Entonces hay que entender estos cambios, desplegar bien esas antenas para ver cuáles son las oportunidades que se pueden tener ahí. Ahora, para los negocios y para las empresas, me parece que son tiempos para ser muy objetivos, tratar de ser muy objetivos, empezando por evaluar cuál es la viabilidad que tiene su negocio, ¿no? O sea, un pequeño restaurante que tenga una situación financiera muy apretada y que en el mejor de los casos va a tener nada más el 30% de sus mesas, a lo mejor ese empresario o esa empresa debería estar pensando de plano cerrar su negocio, reagruparse, juntar su capital para participar cuando se den las condiciones, o de plano cambiar a otro giro, a otro tipo de actividad. Hablaba de este proceso de consolidación en los sectores. Para muchas empresas que tienen una posición
posición financiera débil, hay que ver si esa posición financiera no les da, pues vender esos activos estratégicos, salir del mercado en estos momentos y reagruparse. Para las empresas que tienen fortaleza financiera va a ser momento de buscar esas oportunidades para consolidar esa posición en el mercado, a lo mejor adquirir esos activos estratégicos o carteras que les pueden a ellos permitir tener una mayor importancia en esos mercados. Y bueno, creo que es algo que hay que hacer en estos momentos, ser muy objetivos y hacer este ejercicio y actuar en consecuencia. Me parece muy importante también para las empresas que son tiempos de enfocar mucho el esfuerzo. En este caso de los restaurantes, ¿no? Que ponía como ejemplo. Si un restaurante tenía un menú de 50 platos y ahorita está en esta situación extraordinaria donde si bien le va, tiene el 30% de las mesas, a lo mejor hay que ver ese menú, quitar todos los platillos que no son los más importantes, enfocar el esfuerzo en lo que es más productivo, lo que es más rentable y hacer a un lado todo lo demás. Creo que esto es algo que hay que tener bien presente. En el mismo sentido, racionalizar el gasto. Racionalizar el gasto no quiere decir cortarlo todo parejo, ¿no? Quiere decir entender el gasto que hacen las empresas, cuál es el que más ingresos les genera, el que es más productivo, el que más rendimientos les permite tener para mantenerse operando. Y lo que no caiga dentro de esta categoría, pues sí, dejarlo para mejores tiempos. Creo que es bien importante. Imaginar soluciones a los problemas, que al final del día, los problemas, y a mí me gusta decirlo así, los problemas pueden verse como oportunidades. Y entonces a lo mejor habría que estar alegres porque vienen años llenos de oportunidades. Pero al final del día, el problema de una persona, de una empresa, puede ser el negocio de alguien más que le ayuda a resolver este problema. Todos los negocios es nosotros ayudamos a alguien más, le damos un servicio, algo que es resolver un problema para ellos, ¿no? Entonces creo que así habría que estarlo enfocando. Vamos a necesitar mucha imaginación, mucha creatividad, pensar muy diferente. Por ejemplo, hoy día, pues ya todos trabajamos desde casa, ya empezamos a aprender cómo funcionan estos sistemas, ya tenemos inclusive nuestras rutinas, algunos de nuestros servicios están cambiando, ¿no? Para generar este tipo de utilidad para nuestros usuarios, nuestros clientes y amigos, que por cierto también otra recomendación es que tenemos que estar, y esto es para todos, ¿no? No solo para las empresas, sino a nivel personal, hay que estar cerca de nuestros clientes, de nuestros proveedores, de nuestros amigos. Yo creo que es importante preguntarnos frecuentemente cómo podemos ser más valiosos en lo personal para nuestros grupos de trabajo, nuestras empresas, para nuestros usuarios, para nuestros clientes, nuestros proveedores, porque al final del día la economía de mercado se basa en la cooperación y la mejor forma de cooperar es intercambiar ese valor, ¿no? Mientras más valor podamos otorgar, pues mejor nos vaya a nosotros en lo personal y más vamos a poder contribuir a nuestro entorno. Me parece muy importante también entender en estos momentos cuál es nuestra situación financiera como empresa o como persona o como inversionista para fortalecerla en la medida de lo que se puede. En estos tiempos de incertidumbre y complicados, mientras más fuerte sea nuestra situación financiera, mejor vamos a poder transitar por este entorno. Entonces hay que revisar, por ejemplo, como inversionistas, cuál es nuestro portafolio, nuestra cartera, y yo diría, a mí me gusta considerar 3 dimensiones a la hora que evaluamos una cartera, ¿no? No solo el rendimiento, que es lo primero que uno ve, sino el riesgo que implican los activos que tenemos. Hoy día, desde mi punto de vista, puede haber muchos riesgos que estén enmascarados por toda esta gran cantidad de liquidez que se han inyectado en los mercados financieros internacionales. Entonces hay que hacer una revisión cuidadosa de cuáles son esos niveles de riesgo. Y la tercera dimensión sería la liquidez que tenemos en nuestros portafolios, en nuestra posición financiera. Y en este entorno me parece muy importante privilegiar la liquidez, tener una buena cantidad de liquidez, porque la liquidez nos va a permitir tanto enfrentar los problemas que puedan surgir en este entorno complicado, como también aprovechar las oportunidades que puedan surgir, ¿no? Y hablar de estos procesos de consolidación, pues una empresa que tenga esa liquidez, pues va a poder adquirir activos que para otras empresas no van a poder mantener y que pueden darles mucho valor. Entonces, privilegiar la liquidez me parece fundamental y una buena recomendación en este entorno. Reestructurar los pasivos. Estamos viviendo un entorno de tasas bajas que para los ahorradores, inversionistas es muy retador, pero para las personas que tienen deudas o para las empresas que tienen esos pasivos puede representar una oportunidad para fijar tasas de interés en estos niveles que son muy bajos. A lo mejor van a durar un ratito más o años las tasas de interés bajas, pero tener la tasa fija ya te limita
limita el upside, hacia el riesgo que puedas tener en tus inversiones. Y de todas formas, en el futuro, si las tasas siguen bajas o bajan todavía más, se puede reestructurar esa deuda. Entonces yo creo que habría que considerar seriamente si es momento de reestructurar ciertos pasivos y aprovechar esa situación de tasas bajas. Y por último, estar desarrollando nuevas habilidades, sobre todo en lo personal, me parece fundamental. Esto está quedando claro. Hoy día la cooperación internacional se basa en la economía del conocimiento, sobre todo, y esa economía del conocimiento pues consiste en tener cada vez más habilidades que nos permitan compartir ese valor, ¿no? Hablaba de estos temas, de estas plataformas por las cuales nos conectamos. Esa es una nueva habilidad que hemos desarrollado muchos de los profesionistas que tenemos que estar en contacto con las personas. Y así hay que estar buscando diferentes tipos de habilidades que pues nos van a permitir no solo superar esta crisis, sino inclusive a lo mejor hasta aprovecharla para construir un buen patrimonio y un buen futuro, en la medida en que esas habilidades nos permitan detectar esas oportunidades y generar más valor para nuestro entorno. Nos has dejado con un análisis, la verdad es que bastante completo, bastante integral, y que te agradecemos mucho que lo compartas con todas las personas que escuchan Análisis Viva. No, pues al contrario, para mí es un placer poder platicar y contribuir un poquitito a estos temas que me apasionan. Espero que haya sido de utilidad. Nuevamente, muchas gracias a Viva, Salvador, por la invitación que me hacen para participar en este podcast. Con mucho gusto. Él es Mario Correa, Chief Economist en Scotiabank México. Y a ustedes que nos escuchan, muchas gracias también. No olviden suscribirse a nuestro podcast en las distintas plataformas que tenemos disponibles y compartirlo con todos sus contactos. También los invitamos a que nos sigan en nuestras diferentes redes sociales y que entren a nuestra página de internet viva.mx para la información más completa del mercado de valores en México. Análisis Viva es una producción de la Bolsa Institucional de Valores.